Damas y caballeros, muy buenas noches. Es grato esta noche acompañarlos. Quisiera agradecer a los organizadores de este evento por permitirme participar de un tema tan trascendente y tanta coyuntura como es el delito de corrupción. Voy a tratar algunos temas esenciales de este tipo penal. Espero que sea de su interés porque lo planteo es una perspectiva práctica, que es la perspectiva de la jurisprudencia, que en este caso vamos a analizar. La estructura de la ponencia, esencialmente, está estructurada en dos grandes ámbitos, que es la tipicidad objetiva y subjetiva, y desde esta perspectiva va a ser desarrollado cada uno de los puntos. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el delito de colusión está previsto en el artículo 384 del Código Penal, ¿sí? Desde el punto de vista del bien jurídico, establece la concurrencia de dos elementos. Desde un punto de vista cualitativa, que es infracción de deberes funcionales, específicamente a través del acto de concertación, y desde el punto de vista cuantitativo, solo si hablamos del delito de colusión agravada, es una afectación del patrimonio al Estado. Ahora bien, este delito, uno de los puntos más importantes es la calidad de quién puede ser sujeto activo. Lo que tenemos que saber es que este es un delito especial y por tanto solo puede tener la calidad de sujeto activo el servidor o funcionario público. Este punto ya ha sido desarrollado en múltiples jurisprudencias, pero para el efecto solamente he querido citar el Acuerdo Plenario 2011, que indica en el fundamento décimo que justamente la responsabilidad del funcionario nace justamente de su vinculación funcional con el acto administrativo. Ahora bien, solamente una breve referencia, porque justamente estos delitos llamados de infracción de deber fueron una concepción de Claude Roxin, que esencialmente indicaba que un sujeto, para cometer este tipo de delitos de infracción de deber, es un sujeto calificado justamente por su relación con el bien jurídico. Y es el caso de los funcionarios o servidores públicos, en los cuales justamente la construcción de su vinculación es esa relación especial de aseguramiento del bien jurídico. Sin duda, sí, también es trascendente establecer que no cualquier funcionario público puede cometer el delito de colusión, porque uno de los elementos necesarios para que un funcionario público pueda cometerlo es, sin duda, ¿sí?, que tenga atribuciones propias para el cargo, es decir, capacidad de decisión. Por ejemplo, cito la casación 60-2016 de Junín. En esa casación, de manera específica, justamente se estableció que lo que se tiene que valorar para establecer si una persona puede ser sujeto activo es su capacidad de decisión. Ahora bien, la capacidad de decisión, ¿sí?, puede tener dos maneras, una formal y otra material. La formal es justamente el nombramiento que tiene un funcionario público para realizar ese cargo, y dos, la material es la actividad propiamente dicha que realiza ese funcionario público para que ese acto que realiza tenga la calidad de un acto de administración. Es interesante que justamente ese poder de decisión se tiene que analizar en atención a cada tipo de contratación específica y la etapa procesal, la etapa de la contratación específica de la cual se atribuye el hecho consultorio. Otro dato importante a tomar en cuenta, justamente, reiterando ya lo he dicho, es las facultades que debe tener para intervenir el funcionario público. Como les decía, no son cualquier facultad. ¿Sí? La primera parte de esas facultades es justamente que tiene que tener nombramiento para poder realizarlo, pero la segunda parte es que tiene que tener esa relación especial en el momento específico en el cual se realiza el acto administrativo. Ahora bien, el otro sujeto en el delito de colusión es el cómplice. Aquí tenemos que agregar algunos detalles adicionales a lo que todos conocemos. Lo primero es que el cómplice siempre está en atención a digamos, a la calidad de ser un ajeno al acto de decisión del autor. Segundo,
Para determinar que una persona es cómplice, siempre el cómplice es aquel que no posee cualidades de vinculación específica con el bien jurídico. Así, desde el punto de vista de la tipicidad, se excluye justamente las conductas que puedan tener la calidad, que no cumplan con este presupuesto. Ahora bien, así como se admite la complicidad, también el delito de corrupción admite la instigación. Por ejemplo, la casación, perdón, el recurso de nulidad emitido en el expediente 1015-2009, 1, por la Sala Penal Permanente, justamente trató de este caso, en el cual las personas que manejaron la adjudicación a esta empresa en particular no eran integrantes o miembros del acto del acto de decisión del comité especial, pero sin embargo orientaron toda la contratación a efectos que los integrantes de este comité justamente ¿sí? Eligieran al proveedor que estos funcionarios querían que fuera elegido. Así, el delito de colusión ¿sí? admite, como en otros supuestos de administración pública que veremos más adelante, la instigación. Sin duda, la parte estructural más importante de la colusión es la concertación. Y en la concertación, ¿sí? La concertación es un elemento típico que forma parte tanto de la modalidad de la colusión simple como la modalidad de la colusión agravada. Tienen ese mismo componente. Pero en sí, ¿qué cosa es la concertación? Lo importante de determinar qué cosa es la concertación es que es esencialmente un pacto, como dice la jurisprudencia, que se da entre el funcionario y el particular en cualquier etapa de la contratación. Y por tanto, la concertación es el elemento central alrededor del cual se construye el delito de colusión. Es importante establecer algunas características propias para diferenciar la concertación de otro tipo de actos. Veamos. La primera característica de la concertación es que la concertación debe ser contraria de derecho. ¿Okay? ¿Qué nos quiere decir esto? Señores, que la concertación, primero, ¿sí? Los funcionarios públicos tienen el deber ¿sí? de realizar actividades proactivas para ejercer sus funciones dentro del límite que permite la norma. Y en ese contexto, ellos pueden realizar todo tipo de acciones para cumplir con el marco de su deber. Y en esa medida, esos actos no pueden tomarse como concertación. La concertación es un acuerdo ilícito justamente distinto del acto propio de función que se dirige a defraudar patrimonialmente al Estado si hablamos del caso de la concertación agravada. Pero lo esencial acá es que la concertación es contraria de derecho. ¿A qué nos referimos que la concertación sea contraria de derecho? Es que justamente infringe o vulnera las normas administrativas de contratación. Es por eso que la jurisprudencia, por ejemplo, la recaída en el recurso de nulidad 5-2015 de Junín, indica que el carácter defraudatorio del acuerdo fiduciario reside que el funcionario público privatiza su actividad funcional. Esto es, justamente, realiza ¿sí? un acto digamos, a favor del particular, justamente tendiente a facilitar o maximizar los intereses de este. El otro dato importante respecto a la concertación, la otra característica importante, señores, es que la concertación es una conducta activa. Este dato es importante porque el tipo penal de la concertación no admite una conducta omisiva. Así, no puede haber concertación defraudatoria si esta no es necesariamente positiva o activa. Para un ejemplo, tenemos justamente lo resuelto por la Sala Penal Permanente en el recurso de nulidad
1969-2012, La Libertad, en el cual, ¿sí?, en este caso en particular, justamente se estableció que la conservación restauratoria no admite justamente la omisión. El otro dato importante, la otra característica trascendente, señores, es que la concertación requiere cuando menos de dos acciones. Este dato justamente es lo que genera propiamente la concertación. Veamos. Como sabemos, ¿sí?, el delito de colusión es un delito de encuentro que requiere tanto el autor como el cómplice. Y en esa medida, la acción del autor, ¿sí?, responde normalmente a una acción previa del cómplice para beneficiar a este último. Así, justamente, se requiere de dos o más actos que deben ser realizados para orientarse a una finalidad común, que es justamente favorecer al particular. También la concertación tiene que darse en alguna de las etapas de la contratación. Para que exista concertación, esta tiene que manifestarse en una o en varias de las etapas de la contratación pública. Así, por ejemplo, ¿sí?, el recurso de nulidad recaído en el expediente 1527 del año 2016 del SANTA estableció que justamente los conciertos en el marco de la contratación pública pueden producirse en cualquier momento del procedimiento de adquisición. No hay necesariamente, ¿sí?, uno que impere sobre el otro. Así, por ejemplo, es importante identificar cuáles son esas formas contractuales a través del cual se puede configurar la contratación. Primero, cualquier forma contractual que forma parte del proceso de contratación. Veamos, ¿qué formas contractuales puede ser? Por ejemplo, puede darse en cualquier momento. Por ejemplo, puede darse en etapa de planificación y programación, pueden darse en la definición de necesidades y en la aprobación del plan de adquisiciones, puede darse en la realización de los estudios de mercado, puede darse en la aprobación del expediente de contratación, puede darse en la designación del comité especial, puede darse en la elaboración y aprobación de las bases y el proceso de selección. También puede darse en la etapa de selección, ¿sí?, en la convocatoria, en el escrito de participantes, en la presentación de consultas o absolución de estas, en la formulación y absolución de observaciones, en la presentación de propuestas, evaluación, otorgamiento de buena pro, y por último, en la etapa de ejecución contractual, ya sea en la ejecución, en los actos de ejecución contractual, incluso en la conformidad de recepción del bien o servicio prestado. Vamos a ver a continuación algunos cuantos ejemplos que son los tipos más comunes en los cuales justamente se da estos actos de concertación. Vamos a analizarlo desde el punto de vista de la jurisprudencia, ¿ok? Hemos planteado algunos casos en los cuales justamente se identifica estos supuestos. El primer dato importante, señores, es que cuando se identifica la concertación, siempre se intenta buscar si es que en el procedimiento se dio un acto irregular, uno o más actos irregulares. Segundo, que es un acto irregular, tiene que ser trascendente para justamente orientar la contratación. Y tercero, justamente tiene que ser como consecuencia de una falta de objetividad del funcionario que orienta la contratación. Vamos a ver con unos ejemplos. El primer caso es los casos, en todo caso, de otorgamiento de una contratación al particular sin la participación de otros postores. Este es uno de los casos más comunes en los cuales justamente se orienta la jurisprudencia de la Corte Suprema que hemos identificado. Por ejemplo, ¿sí?, en los casos en los cuales se adquiere bienes y servicios prescindiendo de cualquier proceso de contratación. Veamos. El primer caso que hemos identificado es el caso del recurso de nulidad 1015 del año 2015, 1, y en este caso, específicamente, funcionarios de Conamás compraron herramientas agrícolas sin bases, ¿sí? Y las solicitudes de cotización fueron hechas por personas ajenas al comité encargado de la compra. Por último, ¿sí?, la gerencia no emitió en su momento la resolución declarando la
exoneración de una licitación pública para la compra. Todo un conjunto de irregularidades. Entonces, aquí se prescindió justamente pues, del proceso de contratación, de manera específica en el ejemplo, cuando la gerencia justamente del CONAMACH no emite la resolución declarando la exoneración de la licitación pública de la compra de estas herramientas agrícolas. Por eso es que se da esta situación. El segundo caso es el que se presenta en el recurso nulidad 2473 del año 2008, mínima, en el cual funcionarios de Serpos contratan y pagan sin proceso de selección diversas consultorías para hacer informes, primero, que no eran necesarios, segundo, que no había sido pues, previstos en el presupuesto de la entidad, y tercero, que no tenían aplicabilidad para el que fueron realizados. Y además que tampoco llegaron a ser pertinentes. Aquí, justamente, las consultorías se hacen sin que exista justificación de la contratación de la adquisición de este servicio. Veamos otro tipo de casos que van en la misma línea, que son los casos en los cuales se simula la concurrencia de otros postores falsificando ya sea documentos para la contratación, ya sea falsificando propuesta técnica, o que los cuadros de cotizaciones son con fecha posterior al pago o adjudicación. Veamos un par de ejemplos para identificar justamente esta línea jurisprudencial de la cual estamos enunciando. El primero es el recurso de nulidad 2483-2010 de Arequipa. Se trata de un caso en el cual el alcalde de Yanaguara, de Arequipa, se colude con uno de los miembros de la Comisión Especial Permanente de Adjudicaciones y Contrataciones y con un representante de la empresa que es ganadora, en un procedimiento de adjudicación directa para la adquisición de un camión cisterna. Pero aquí, la constatación justamente se da porque el particular simula o presenta documentos, ¿sí? Haciendo notar como si él fuera otro postor, es decir, falsifica, ¿sí? El interés de otro postor para presentarse en esta contratación. Por tanto, clasifica, por ejemplo, en este caso particular, las propuestas técnicas. Aquí, por ejemplo, en el juicio oral se determinó que esos otros postores nunca habían enviado una propuesta, en consecuencia, justamente, y luego se determinó que las firmas que aparecían en esas propuestas técnicas no correspondían justamente al puño gráfico de los representantes de las empresas que supuestamente habían presentado sus propuestas. El otro caso particular es el del recurso de nulidad 2653 del año 2009, en el cual el alcalde de la municipalidad de Sunampe se puso de acuerdo con el particular para adjudicarle dos trabajos cartográficos. Y aquí se determinó justamente que la contratación se dio porque la única propuesta técnica económica existente en el expediente administrativo era del ganador. Es decir, no se cumplió, dado las condiciones propias de esta contratación, de solicitar 3 cotizaciones. Y justamente de esa manera, a través de esa irregularidad, se determinó que se había generado una constatación. Otro tipo de casos, señores, se da, por ejemplo, en los casos en los casos en los cuales el cuadro de cotizaciones se emite después de los documentos de pago o de la emisión de la orden de servicio. Por ejemplo, tenemos el caso del recurso nulidad 3133 del año 2000, Lima. En este caso, el INPE adquiere servicios de optimización de la red eléctrica penal del Tambo de Mora, en Chincha, en el cual las órdenes de servicio emitidas por el INPE a favor de la empresa se emitieron antes de los cuadros comparativos de precios, y sin el cual obviamente no se pudo determinar que fue a la mejor. Como sabemos, señores, dentro de la contratación pública se requiere justamente que existan varios postores. Esos postores, ¿sí? Con la información proporcionada por esos postores, se forma un cuadro de comparación de precios, y como consecuencia de este cuadro de comparación de precios se elige la mejor oferta. En este caso, ¿sí? Las órdenes de servicio se emitieron antes de que existieran los cuadros de comparaciones. En consecuencia, ¿sí? Se eligió a dedo esta empresa porque sin el cuadro no habría forma de cómo determinar qué empresa había ofertado
ya sea la mejor condición, ya sea el mejor precio, etcétera, etcétera. El otro caso viene de Equipa, corresponde al recurso nuclear 1477 del año 2004. En este caso, la Dirección Regional de Salud de Arequipa compra 4.000 metros de tejas este, de abejas entre agosto y septiembre del año 95. ¿Sí? Y en este caso, ¿sí? El cuadro de cotizaciones es elaborado posterior a la emisión de las facturas, cheques y días de remisión. Es decir, en este caso, primero, ¿sí? Se emite la orden de servicio, se emite la factura, se paga, se emite el cheque, la guía de remisión, y recién se emite el cuadro de cotización. Se da, como se dan cuenta, el mismo supuesto del caso anterior. Es decir, el cuadro de cotización es el último en emitirse. Otro elemento importante, o otro identificador que hemos podido establecer, son casos en los cuales la colusión se da a través, o la concertación se da a través de la inacción deliberada del funcionario público y la falta de penalización de incumplimientos por parte del particular. Incluso se le paga al particular. Veamos algunos casos en los cuales justamente se incumple con esos deberes, supervisión, sanción o fiscalización. Primer caso, el caso del recurso de utilidad 144 del año 2014, junio. Este es el caso en el cual un director de planificación de la Municipalidad del Tambo y dos jefes de área disponen de entrega de 2 cheques al dueño de la empresa que gana la Buena Pro para la compra de 2.000 bolsas de cemento. En este caso, el cemento nunca fue entregado. Eso se terminó a través de un informe de la área respectiva, de almacén, ¿sí? Y lo que hacen justamente el director de planificación y los jefes del área es simular que habría ingresado las 2.000 bolsas de cemento. El otro caso es el que corresponde al expediente 1903 del año 2009 de Puno, y en este caso se otorga la buena prueba a una empresa y se le hace pagos adelantados. Pagos adelantados incluso antes que cumpliera con realizar la obra. Además que la empresa no cumplía con los requisitos mínimos que establecía la base. Y esos pagos adelantados se hacen incluso mucho antes que se emitiera la liquidación de obra. Como ven, la dinámica en este tipo de casos es justamente un incumplimiento de deberes por parte de los funcionarios responsables de realizar la supervisión y al pago. Otro caso es el que corresponde, por ejemplo, al recurso de nulidad 2261 del año 2010 que viene de Lima, en los cuales los funcionarios de la Municipalidad de Jesús María, integrantes de un comité de sección de propuestas y adjudicaciones de concesiones, contratan los servicios de una empresa para que se encargue de la limpieza y recojo de basura. Y aquí la empresa presenta una carta de fianza falsa. ¿Okay? Pero, además de eso, ¿sí? El contrato establece que el pago se tiene que realizar en una fecha diferente a la establecida en las bases. Y es más, esa fecha es una fecha más corta que la que establecía la base. La base establecieron cada 30 días, lo que dice el contrato es cada 15 días. Y además de esto, es que se paga un monto mayor a lo que establecía las bases. La concertación, justamente, de parte de los funcionarios encargados, en este caso, que vieron en esta ejecución, es que en su momento no realizaron un control respecto de este exceso del pago y este cambio en las fechas en las cuales se tenía que realizar el pago. Un tercer tema, ¿sí? Un tercer ámbito en el cual se manifiesta justamente la concertación, son los casos en los cuales se presenta los supuestos de utilización de testaferros para incurrir al verdadero comercio. O en todo caso, el propietario de la empresa. Veamos algunos casos. El caso recaído en el recurso inmobiliario 124 del año 2005
Ancash. Se trata del caso de un regidor del municipio provincial de Huaraz que tenía una empresa que vendía computadoras. ¿Ok? La municipalidad de provincial de Huaraz necesitaba justamente computadoras y una impresora láser. ¿Sí? Y este señor, ¿sí? Este regidor, utiliza a una persona, ¿sí? Para vender las computadoras, ¿sí? Como si la empresa le perteneciera a esta persona y no al regidor. Justamente es así que se determina la contratación, el uso del testaferro para descubrir quién es el verdadero adjudicatario de esta contratación. Otro caso se da, por ejemplo, en el curso nulidad 1396 del año 2015 de Ayacucho. Y aquí es donde y aquí en este caso se trata de la jefa de abastecimiento de la Dirección Regional de Transporte de Ayacucho, quien se colude con la jefa de contabilidad. ¿Para qué? Para declarar como ganador de un proceso de selección para alquilar un vehículo. Una camioneta, para ser más preciso. ¿Ok? Eh, el postor ganador presenta dentro de los documentos una declaración jurada indicando que el vehículo le pertenecía. Sin embargo, en el curso de investigación, obviamente en el curso oral, se determinó que la camioneta le pertenecía a la jefa de contabilidad. Hoy, aquí se encubre justamente el real propietario del bien o y proveedor del servicio a través de la elección de un testaferro. Tenemos asimismo, por ejemplo, el recurso nulidad 4741 del año 2006, este proviene de Cusco, y en el cual el alcalde de la comarca, que es miembro de la comisión para comprar un vehículo usado, viaja con su teniente alcalde a comprar este vehículo, específicamente se trataba de 2 minibuses, viaja a Iquique. Y en Iquique compran los vehículos por un valor de $30.000. Luego, los traen a Cusco y se ponen de acuerdo con el dueño de una empresa, en este caso de la empresa de transporte municipal de Acomayo, para que esta empresa le venda a un mayor precio a la municipalidad de Acomayo específicamente, con la finalidad justamente de quedarse con la diferencia entre lo que costó en Iquique y el precio vendido a la municipalidad. Como ven, es otra modalidad en la cual justamente utilizamos testaferros para encubrir al verdadero propietario y adjudicatario de la contratación. Otras modalidades que hemos podido identificar, por ejemplo, son aquellas relacionadas con la selección deliberada del postor que no ofrecía las condiciones más ventajosas o eran parcializadas respecto del proceso de contratación. Veamos un caso. Se trata del recurso de nulidad 1219-2008, que viene de Amazonas, en el cual los funcionarios de la Universidad Nacional de Santiago de Cunha de Mayolo realizan una compra de 600 carpetas unipersonales. Pero aquí el tema central es que eligen la oferta, en este caso había 3 postores, pero se elige la oferta que del postor que ofrece el precio mayor. Segundo dato importante, ¿sí? Este postor, que tiene la buena pro, entrega los bienes fuera de plazo. Y tercero, ¿sí? Entrega una menor cantidad de bienes activos. Y pese a ello, se le da la conformidad. Aquí, como ven, justamente no hay una explicación respecto a por qué se elige la oferta más cara. Tampoco, ¿sí? Tampoco existe una explicación respecto de por qué no fue sancionado, ¿sí? el particular, ¿sí? Y por qué se aceptó pagar por las 600 carpetas cuando en realidad se recibió una cantidad menor. Tenemos otro caso.
recaído del recurso de nulidad 3482 del año 2007. En este caso hablamos de los funcionarios del PRONAMAS que se concertaron con el representante de la empresa para favorecerla en la evaluación técnica y puntuación, para otorgarle la buena pro en la compra de herramientas agrícolas a un precio mayor a otros postores. Se trata de un caso justamente en la cual los funcionarios del programa establecen en las bases, perdón, en las bases justamente especificaciones técnicas que le daban mayor puntuación a que solamente podía adquirir esta empresa y por tanto le daban una puntuación diferenciada frente a otros postores. Otros casos en los cuales se presenta son los casos en los cuales se da la simulación de situaciones de excepción para omitir un proceso de selección y empleo deliberado de tipos distintos de procesos establecidos, diferentes a los establecidos en la ley, con la finalidad de favorecer un proceso. Por ejemplo, tenemos el caso del recurso de nulidad 4082 del año 2006, viene de Lima. En este caso se trata de funcionarios del PRONAF que omiten realizar ¿sí? un solo proceso de licitación para la compra, en este caso de útiles de oficina, y en lugar lo que hacen es fraccionar la compra a través de una adjudicación directa a dos empresas distintas. El segundo caso es el caso que se presenta en el recurso de nulidad 5608 del año 1997, que viene de Cajamarca, y en el cual el gerente departamental de IPS de aquella época dispone la compra de 3 ambulancias para la gerencia de Cajamarca por un monto de 90.000 soles, mediante una adjudicación directa, cuando para este monto correspondía realizar un concurso. Hay otros supuestos en los cuales se identifican las presentaciones o los acuerdos constitutorios, también son en la elaboración de bases ajustadas a las características de un determinado postor o adjudicaciones directas, ¿sí? Declarando previamente de ciertos concursos. Tenemos el caso del recurso de nulidad 193 del año 2013 que proviene de Arequipa. Y en este caso, el alcalde y los miembros del comité especial de la municipalidad del Alto Selva se pusieron de acuerdo justamente con el proveedor de un bolquete para poder hacer. ¿Cómo? Primero, declaran dos, dos procesos de adjudicación previos, ciertos. Segundo, ¿sí? No invitan a la cantidad total de postores. Tercero, varía el objeto del contrato, y como indicaba, declaran desiertos el mismo, justamente para poder hacerlo a través de una adjudicación. El segundo caso es el que corresponde a recurso de nulidad 265-2013, este proviene de Lima, en el cual ¿sí? Funcionarios de la policía, de la PNP, ¿sí? Se coluden justamente con el representante de una empresa española, CITRSA, para favorecerlos en la compra del sistema de comunicación denominado 105. En este caso en particular, ¿sí? Los funcionarios alteran las bases de manera previa para que sea esta la única empresa que pueda cumplir con las bases modificadas. Como ven, se trata de casos en los cuales la concertación se da en la etapa de elaboración de bases, pero estas se manifiestan de manera específica cuando se ajustan a las características de este postor determinado. Bien, como ven, hemos planteado un conjunto de supuestos en los cuales la jurisprudencia ha indicado que son los casos más comunes de concertación. Sin embargo, como sabemos, la concertación exige justamente la defraudación. Y la defraudación tiene que ser necesariamente producto del acuerdo, ¿sí? O del concierto justamente que se da entre el particular con el funcionario. Por eso es que el núcleo del comportamiento de la conducta es el defraudar una finalidad ilícita. Ahora bien, quisiera analizar dos supuestos específicos, ¿sí? Que en la práctica se ven de manera muy común, en los cuales la
Fiscalía identifica que se darían actos de concentración. El primero, los relacionados con los actos de iniciación. Veamos, como todos sabemos, en la administración pública se rige por un procedimiento en el cual cada acto administrativo va siendo comunicado, ¿sí?, a la escala superior a medida que va pasando por diferentes controles. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que esos controles a veces son una avisación. Y si ese fuera el caso, si es una avisación, esa avisación, ¿qué calidad tiene? Para ello tenemos que justamente revisar la Ley de Procedimiento Administrativo General, específicamente el artículo 1.1. Veamos. ¿Qué dice este artículo? Que son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que en el marco de derecho público estén destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses de los administrados desde una situación concreta. Ok, veamos. Entonces, un acto administrativo es aquel que tiene efectos jurídicos. ¿Efectos jurídicos para quién? Para la institución, pero también para terceros. Debemos, citamos a Morón Ubito, por ejemplo, y dice que justamente el acto administrativo es una típica manifestación del poder público que conlleva fuerza vinculante. Justamente queremos centrarnos en ese punto. Entonces, no cualquier acto administrativo tiene la calidad de acto administrativo en un procedimiento, sino solo aquellos que tienen, ¿sí?, la capacidad de tener fuerza vinculante y de generar una consecuencia jurídica para la institución y una consecuencia jurídica para el particular. Así, citando a Celso Torres, el acto administrativo es una manifestación del poder público que tiene fuerza ejecutiva, vinculante y obligatoria. Y por tanto, justamente, produce una manifestación de voluntad del Estado. ¿Por qué es importante esto, señores? Por lo siguiente, ¿sí? Porque para que una persona pueda concertarse, como ya indicamos en su momento, tiene que tener capacidad de decisión. ¿Ok? Y esa capacidad de decisión se da en el contexto, justamente, de las funciones que deriven del ROF o del MOF. Cito la aclaración 23.2016 de ICA, pues justamente puede responder por los actos propios que deriven de la norma del ROF o del MOF. Ahora, ¿es posible que un funcionario público se pueda consultar a través de un acto de iniciación? Veamos. El artículo 1.22, justamente de la ley 27444, que hemos hecho referencia previamente, señala que no son actos administrativos los comportamientos y actividades materiales de las actividades. ¿Ok? Analicemos ello desde el punto de vista justamente de la realización de un documento. Por ejemplo, un documento, un informe, un memorándum, un recibo, un pago, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ese visado constituye un acto de administración o constituye un acto, ¿sí?, interno, justamente que no es decisivo, sino de ejecución procedimental. Es importante esta diferencia porque justamente el funcionario solo se puede concertar si tiene capacidad de decisión. Si decimos que la administración no tiene capacidad para hacer el acto, el documento obligatorio, o sea, no genera un derecho necesariamente, ¿sí?, pero no genera un derecho, ¿sí? En consecuencia, ¿sí?, el funcionario no debería tener capacidad de decisión. Ahora bien, también es importante diferenciar entre el documento y la realización del documento. Veamos. En principio, el documento es elaborado por una persona distinta de aquel que dice. ¿Ok? Por tanto, esa persona que elabora el documento tiene una responsabilidad propia. La realización, ¿sí?, puede ser consecuencia justamente de un acto de impulso
del acto administrativo. Así, el visado, y es importante mencionarlo, no genera necesariamente que se apruebe, por ejemplo, un pago en una contratación pública, salvo que la norma administrativa establezca que esa avisación tiene carácter vinculante. Si la norma administrativa no dice que el visado tiene un carácter vinculante, entonces el funcionario no tiene capacidad de decisión. El funcionario que visa el documento. Cosa distinta es de aquel que elabora el documento. ¿Ok? Es más, incluso si hablamos del propio documento. Un documento, como parte de un procedimiento, es susceptible, por ejemplo, de ser observado durante el proceso de control previo, de verificación de la documentación, de quien realiza, por ejemplo, el pago. Así, no necesariamente, incluso si hablamos del documento, el documento en el cual se informa, se presenta, por ejemplo, un pago, genera necesariamente un derecho. Cabe también la posibilidad, como sabemos, que la avisación pueda responder incluso a un acto de supervisión. Un acto, que en este contexto podría ser un acto de impulso del acto administrativo. Siempre, claro está, que se trata de un funcionario distinto de aquel que redacte el documento. En estos casos, señores, por ejemplo, ya la Corte Suprema en el recurso de Lullar 2023 del año 2013, por el Unidad de Amazonas, señaló que el principio de confianza en el ámbito funcional rige respecto de las conductas de quien tiene a cargo visar documentos, cuando lo recibe de quien corresponda y le da el curso legal. Justamente hablamos de los casos en los cuales, por ejemplo, como parte de una actitud de supervisión, el funcionario visa un documento elaborado por una persona distinta, que sí tiene competencia para emitirlo, y le da justamente el trámite que corresponda a ese documento. La avisación en ese contexto no constituye un acto de concertación. El otro supuesto que tenemos que tener en cuenta, señores, es, ¿sí?, que también se debate mucho justamente en la praxis, es el tema de los informes. Okay. La pregunta que se realiza respecto a los informes. Sí que los informes son un acto de administración interna, ¿sí?, pueden constituir un acto de concertación. Veamos. Primero, sí, hay diferentes tipos de informes. Como parte del acto administrativo, cada institución tiene su propia normatividad respecto a los tipos de informes y a la efectividad del mismo o la vinculación del mismo, ¿sí? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el informe si forma parte del acto administrativo. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es cuál es la finalidad de ese informe. Lo tercero es si es que ese informe, ¿sí?, vincula a la institución. Es decir, si el funcionario que emite ese informe tiene algún poder de decisión. Cuarto, ¿sí?, debemos tener en cuenta si ese informe se pronuncia por una pretensión o una solicitud planteada por los administrados. ¿Sí? Imaginen ustedes una ampliación de plazo. Una solicitud de ampliación de plazo. ¿Okay? Eso, sí, va al supervisor y el supervisor se pronuncia sobre eso. No se pronuncia en el plazo de una hora. ¿Okay? O incluso por cuestiones que pueden ser apreciadas de oficio. Por tanto, hay que diferenciar justamente los casos en los cuales el informe es una respuesta a un pedido planteado por el particular, o responden justamente a un acto administrativo propio de cumplimiento de función. Lo quinto importante aquí también es establecer, ¿sí?, qué es lo que concluye el informe.
Para determinar su vinculación, tenemos que identificar si el informe aprueba, ordena o recomienda. Son tres conductas distintas. Por ejemplo, la recomendación no genera vinculación, porque lo que está haciendo es, por ejemplo, recomienda al superior jerárquico que evalúe la posibilidad de tomar una decisión o no. En este caso, se traslada el poder de decisión a otro funcionario, en este caso un funcionario superior, quien será quien decide. Acuérdense, la contestación será quien tiene poder de decisión, no quien tiene poder de recomendación, porque en todo caso, él no controla el acto administrativo. Mira, volviendo a nuestros frasecitos ahora, ¿cómo hacemos? El artículo de 101, ¿se escucha? ¿Se escucha? Doctor Cáceres, buenas noches. No se le escucha muy bien, doctor. No sé si podría verificar su audio, por favor. Sí, con todo gusto. A ver, un segundito, si puede tener voy a minimizar. Demasiado bajito se escucha. Ya, por favor, sí, pedí que si puedan tener me dijeran si es que el audio tenía algún problema. Te vistes como una monja. Sí, parece que traes pantalones, qué bárbara. Así se usa. El tal ahumada ese que tiene hijas de mi edad. A ver, un segundito, por favor. A ver si es que el audio está encendido. ¿Se me escucha en este momento? ¿Se me escucha en este momento? Sí, se le escucha, doctor. Se le escucha. ¿Sí? Sí, Ya. ¿Continúo en todo caso? claro, doctor. Listo. Por favor, no deben interrumpirme si no se escucha bien, ¿sí? Puede que exista algún tipo de problema con la señal. Ok, sigamos. Decía, hablando justamente del tema de los informes, si que los informes son o constituyen justamente, o a través de los informes uno se puede concertar, ¿ok? Y indicaba que justamente se tiene que identificar qué es lo que constituye el informe, si lo que es aprueba, si la ordena o recomienda. Si se trata de una recomendación, justamente no podría decirse que ese acto de recomendación sea un acto de concertación, porque la decisión respecto de si se aprueba o no se aprueba, ¿sí? Una solicitud del administrado, en este caso del extraneus, ya no depende de esta persona, sino de otra distinta, normalmente un funcionario de una jerarquía superior. Ese dato quería que lo veamos con el siguiente ejemplo. El artículo 201, segundo párrafo del reglamento de la ley de contrataciones, cuando hablamos de la procedencia del plazo de la contratación, dice: el inspector o supervisor emite un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la entidad. La entidad resolverá sobre dicha ampliación. Veamos. Importante porque estamos hablando de los supuestos más comunes en los cuales justamente existen informes respecto a una construcción en particular, en la construcción de un penal, en el cual la empresa constructora pide una ampliación de plazo para poder terminar la obra, por motivos distintos. ¿Ok? Pero aquí lo importante es que la procedencia del plazo está sujeta, primero, a un informe. Pero, ¿cuál es la calidad de ese informe? Decide. Según la norma dice opina. Es más, la segunda línea dice la entidad resolverá. Entonces, ¿sí? La opinión del inspector o supervisor, ¿sí? Sí, es importante, pero no es el acto decisorio, porque es la entidad, ¿sí? Que finalmente tiene que resolver. ¿Ok? Así, por ejemplo,
La opinión técnica le puede corresponder al coordinador de obra, ¿sí? Una opinión en esta medida sobre una solicitud, en este caso sobre la procedencia de ampliación de plazos, contextualiza los hechos, el sustento presentado por la empresa, pero es el supervisor o el inspector quien canaliza su opinión. Y en esa medida, los siguientes funcionarios sobre qué se pronuncian, sobre ese informe de opinión. Por ejemplo, el coordinador de obra. El coordinador de obra expresa una opinión técnica respecto de lo que el inspector o supervisor está opinando. Veamos esta perspectiva desde el punto de vista de la opinión que tiene base. Por ejemplo, la opinión 074 del año 2018, DTN, del OCE, respecto de la ampliación del plazo contractual. El punto 3.1 dice, tanto en la regulación anterior como en la vigente, se establecen los casos en los cuales el contratista puede solicitar una ampliación de plazo en los contratos de bienes, servicios e inclusión de obras, siendo responsabilidad del contratista cuantificar y sustentar su solicitud. En nuestro orden de ideas, puede concluirse que corresponde a la entidad, a través de los órganos responsables, a revisar la solicitud y al supervisor o inspector evaluar dicha solicitud y analizar si los hechos y el sustento presentado por el contratista configuran la causal invocada para así poder aprobar su solicitud. En buena cuenta, lo que está diciendo es, por ejemplo, sobre estas dos personas corresponde justamente supervisor e inspector, corresponde, ¿qué cosa? Lo que dice la norma, la opinión técnica. Otros funcionarios que pueden pronunciarse sobre esta opinión técnica del supervisor o el inspector, ¿sí? Por ejemplo, el coordinador de obra se pronuncia sobre esta opinión del inspector o supervisor, pero finalmente la decisión que va a tomar la entidad va a ser sobre esto, sobre lo que el inspector o el supervisor en sus informes hayan opinado. En consecuencia, si existen otros funcionarios públicos que se pronuncien sobre lo que dice el supervisor o el inspector, la pregunta es, ¿cuál es la vinculación de estos funcionarios respecto a que la entidad se pronuncie favorablemente sobre el pedido, en este caso, por ejemplo, de ampliación del plazo contractual? Veamos. Imagínense ustedes el caso del coordinador de obra. El coordinador de obra recibe el informe del supervisor y a su vez lo canaliza a través de un informe. Por ejemplo, al área legal. Para que a su vez el área legal, con su pronunciamiento, lo remita al jefe de institución a efectos que se pronuncie si corresponde o no la ampliación del plazo. La pregunta es, si ese informe del coordinador de obra, ¿sí?, es vinculante para la institución. Según la norma y según la interpretación que está haciendo la opinión 024-2018, corresponde justamente a la entidad pronunciarse sobre estos dos informes, supervisor e inspector. En consecuencia, hay casos en los cuales justamente el informe no tiene carácter vinculante. Y si no tiene carácter vinculante, ¿cuál es el poder de decisión para constatarse? Ello es importante, señores, de cara a lo que a la identificación de la irregularidad. No todo acto administrativo es un acto irregular. Se requiere de manera específica identificar si esa irregularidad es generada por un acto provvisorio en el cual el funcionario tiene poder de decisión. Por ejemplo, el recurso de unidad 2673 del año 2014 de Lima, que dice justamente que en este caso la sentencia, este recurso de unidad declara nula una sentencia porque la sentencia describe un conjunto de irregularidades, pero la sentencia no explica, ¿sí?, cuáles fueron los actos colusorios, más allá de decir, ¿sí?, o de describir el conjunto de actos administrativos existentes en este caso.
como ven, lo que exige justamente es determinar cuál es el acto constatatorio o el acto defraudatorio, pero que en el contexto de la capacidad del funcionario para favorecer al particular, no en cualquier contexto. Ahora bien, el otro elemento del tipo penal es el perjuicio, y el perjuicio sí que también es un elemento común entre la colusión simple y la agravada, pero desde la siguiente perspectiva. La casación 661-2016, Yura, Fundamento Jurídico 16º, recordemos que es una doctrina jurisprudencial, indica que en el caso del delito de colusión simple, el delito exige un peligro, es un peligro potencial. Y cuando indica que se exige un peligro potencial, hace alusión justamente a que la conducta desplegada debe tener una actitud lesiva para poder defraudar. No necesariamente fruta, pero tiene que tener esa posibilidad de hacerlo. Analicemos un poquito más en detalle. El peligro potencial, ¿sí?, es algo que se hablaba ya desde muchos años, en la redacción anterior a la modificatoria del Código del año 2013, ¿sí?, en las cuales había diferentes recursos de nulidad que, cuando desarrollaban el delito de colusión, en la Corte Suprema había dos posiciones. Una que exigía peligro potencial y otro que exigía peligro concreto. Esa potencialidad es la que justamente ha sido recogida por la modificación al artículo 384 en el año 2013 para identificarla. ¿Y cómo es que se identifica justamente? ¿Sí? Como la conducta, como la actitud lesiva para defraudar. Así, el peligro potencial no es un peligro abstracto concreto. No es un peligro abstracto, porque los delitos de peligro abstracto, ¿sí?, no forman parte del tipo. O sea, el peligro abstracto no forma parte del tipo. En este caso, ¿sí?, se tiene que tratar de un peligro abstracto concreto. Es decir, dentro del resultado se exige, ¿sí?, que la conducta sea idónea para producir un perjuicio al Estado. Que ese perjuicio no sea concretado puede ser por factores ajenos a las partes, pero la conducta tiene que ser completamente idónea para generarlo. Es más, la trascendencia justamente de ese peligro potencial es que, si es que no se identifica, como dice la casación, ¿sí?, se presenta la imposibilidad de afectar el bien jurídico y, por tanto, la conducta es atípica. Ok, pero lo que tenemos que entender, ahondando un poquito más, que lo que se requiere es que exista, ¿sí?, la probabilidad de una producción lesiva. Claramente eso es a través de un juicio de previsibilidad que hace el juez para determinar si la conducta del sujeto activo ha sido idónea para la producción de ese daño patrimonial, independientemente de que en el caso concreto no se haya causado el mismo. Como les indicaba, esta discusión ya es antigua. Cito, por ejemplo, la Ejecutoria Suprema recaída en el PNT 20-2003-AB, en el cual justamente la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, al desarrollar el concepto de peligro potencial, decía que se requiere que darse con ciertos cursores que tengan idoneidad para perjudicar el patrimonio del Estado y comprender justamente indebida y lesivamente los recursos públicos. ¿Okay? También tenemos, por ejemplo, el caso de recurso de nulidad 3250-2005 Ayacucho, en el cual justamente este fraude indicaba que es la posibilidad de perjudicar económicamente al Estado. Indica justamente que es un delito de peligro. Lo que falta es que diga que es un delito de peligro concreto, no abstracto. Y el recurso de nulidad 798 del año 2005, proveniente de ICA, en el cual justamente también se señala que la concertación exige la posibilidad de perjuicio económico y el compromiso del patrimonio público. Ahora bien, en el caso de la colusión agravada, el perjuicio, ¿sí?, es una exigencia de tipo, es decir, el delito de colusión agravada es un delito de resultado en el cual se requiere que la defraudación se manifieste a través de un perjuicio patrimonial del Estado. Entramos un poquito de detalle.
este prejuicio patrimonial, ¿a través de qué medios se tiene que acreditar? La regla general es a través del peritaje. Pero, ¿qué tipo de peritaje? En general, identifiquemos las características de ese peritaje previamente antes de hablar de los tipos de peritaje. Primero, por regla general, un peritaje es una opinión. Una opinión que en el caso concreto va a valorar un hecho, una circunstancia, justamente se dio o no el prejuicio. Segundo, los peritajes son, ¿sí?, siempre históricos o retrospectivos, analizan hechos y circunstancias del pasado. Tercero, adquieren formas específicas, y ahí viene el tema. Un peritaje puede ser contable, puede ser valorativo, puede ser económico, puede ser financiero, mecánico, etc. En consecuencia, ¿sí?, la forma como, a través del cual se acredite el perjuicio económico de la institución va a depender de la naturaleza del caso. Se acepta, ¿sí?, mayoritariamente, por ejemplo, la Casación 661 de 2016, que ya hemos mencionado, que el medio idóneo a través del cual se acredita el perjuicio patrimonial es a través de una pericia contable. Cita esta casación justamente, a su vez, la Casación 1005 del año 2011, Fundamentos Jurídicos. Pero analicemos justamente en este punto el tema de las pericias. Algunos detalles respecto a las pericias. ¿Ok? En abstracto, ¿sí?, no porque exista una pericia, esta cumple con los criterios para acreditar el perjuicio patrimonial. Recordemos que ya la Corte Suprema también a la hora de analizar el tema de las pericias ha identificado que estas tienen un conjunto de condiciones. Por ejemplo, el recurso nulidad 1758 del año 2014 identifica ese conjunto de condiciones. ¿Ok? Por ejemplo, ¿sí?, lo primero que tiene que tratarse es que la pericia tiene que versar sobre un aspecto técnico o científico ajeno al juez. Este dato es importante también por lo siguiente. ¿Okay? Esto se debe indicar que, ¿sí?, la pericia requiere justamente una explicación técnica sobre aspectos que justamente requieran un procesamiento de información. Sin embargo, no todo procesamiento de información requiere necesariamente de una pericia. Imaginemos, ¿sí?, el cobro de un cheque, en el cual el objeto de discusión es el monto. En ese caso, no se requeriría una pericia. Pero cosa distinta es que se quiera determinar, por ejemplo, la diferencia de valor que tiene un bien. Okay. Lo otro importante respecto a esto es, por ejemplo, lo que indica el Acuerdo Plenario 4/2005, el fundamento sexto, ¿sí? Y es que cuando se realiza la pericia, se tiene que identificar si es que la misma ha cumplido con los estándares científicos. Es un dato importante, esto último, porque simplemente la pericia no es una síntesis de la revisión de un conjunto de documentos, sino es una explicación justamente de un acto administrativo y la justificación del mismo para establecer una conclusión. Es por eso que el Acuerdo Plenario 4/2005 establece que la pericia tiene tres momentos: una actividad perceptiva, una actividad de análisis y por último la reputación, ¿sí?, de esas dos primeras actividades. ¿Ok? También es importante indicar que justamente la pericia se exige que acompañe la documentación sobre la cual se ha pronunciado, porque justamente es sobre ella que se tiene que valorar. Sin esa información, no habría los datos objetivos suficientes justamente para justificar si la pericia es técnicamente ejecutable. Este recurso de nulidad justamente va en ese sentido. Y también en ese recurso de nulidad, que es el 27 de 2014, no, otro recurso de nulidad, el 27 de 2014, ¿sí? También es importante mencionar que las deficiencias que pueden tener la pericia puede traer justamente como resultado que estas no puedan ser valoradas por el juez.
Por último, en el ámbito de la tipicidad subjetiva, algunos detalles que tenemos que mencionar son los siguientes, que este tipo penal es de naturaleza dolosa y exige sí, un dolo directo y por tanto la concurrencia de sus dos elementos, el aspecto cognitivo, que es el conocimiento, y el aspecto volitivo, que es la voluntad de laborar. Por tanto, sí, no admite justamente ejemplos puestos culposos, como si es el caso del peculado, y casos en los cuales se genere una situación, un caso fortuito, de fuerza mayor, o de situaciones que no sean controlables por el funcionario público. La doctrina es un informe al respecto, por ejemplo, cito a Rojas Vargas, que justamente identifica que el dolo es un elemento esencial justamente en este tipo penal. Y la jurisprudencia también al respecto ha sido también bastante profusa. Por ejemplo, el recurso unidad 5-2015 de Junín ha establecido que justamente que el interesado tiene que actuar de manera dolosa. Solo para terminar, quería abordar algunos aspectos vinculados a un punto que ya ha sido tratado. Vamos a hacer un poquito justamente, que es cuando identificamos los supuestos en los cuales la jurisprudencia ha identificado los casos más comunes en los cuales se dan las supuestas conductas colusorias. Lo he dejado al final, de manera, justamente porque quiero explicar algunos aspectos de carácter probatorio. Los tipos comunes a los cuales hemos hecho referencia de manera jurisprudencial, que son justamente la identificación sin el proceso de contratación pública se da un acto irregular, relevante, adquiere sentido siempre y cuando estos sean explicables desde el punto de vista normativo. Por ejemplo, hemos planteado casos en los cuales, por ejemplo, vamos a ver, la simulación de una situación de excepción para admitir el proceso de selección. Por ejemplo, en estos casos que hemos planteado, ¿sí? Se adquiere compras, por ejemplo, de la ambulancia, ¿sí? Mediante una adjudicación directa. La norma permite, sí, justamente que se pueda adquirir en algunos casos bienes, ¿sí? Sin necesidad de un proceso de selección. Por ejemplo, el artículo 27 de la ley 20.325 establece que, por ejemplo, en caso de situaciones de emergencia, desabastecimiento, si se quiere solicitar, se puede adquirir de manera directa bienes. Otro caso, por ejemplo, que también se da, es los casos en los cuales se invita, solamente existe un solo postor. Es decir, no hay la participación de otros postores, ¿sí? También la norma permite, por ejemplo, ¿sí? La posibilidad de que en algunos casos se pueda dar un solo postor. Por ejemplo, el artículo 87 del reglamento de la ley de connotaciones permite casos en los cuales justamente se puede dar este supuesto de invitar solamente a un solo postor. También hemos indicado, sí, en otros casos que el caso del cuadro de cotizaciones, ¿sí? Que el cuadro de cotizaciones es posterior al documento de pago, a la emisión del servicio. También es una excepción a la norma, obviamente, por ejemplo, el artículo 86.3 del reglamento de la ley de contrataciones dice que se encuentra prohibida la aprobación de contrataciones directas en vía de regularización, con excepción de la causal de situación de emergencia. Como ven, se dan algunos cuantos casos en los cuales la norma sí permite justamente estos casos que a primera vista podría pensarse que son indicativos de acto de constatación.
Un dato adicional, desde un punto de vista probatorio, es diferenciar si es que esta irregularidad es un acto administrativo o es un acto constitutivo de una concertación. Y el otro, vinculado a ello, es si es que ese dato es un indicio o es un medio de prueba. Como sabemos, la jurisprudencia es uniforme desde el punto de vista probatorio para indicar que la regla general es que el delito de colusión se prueba a través justamente de la prueba inicial. Entonces, la identificación de si el acto es un acto administrativo, sí, propio o es un acto constitutorio, es un tema justamente de constante desarrollo por la jurisprudencia. Bueno, es todo lo que quería compartir con ustedes. Y estoy listo para las preguntas que eventualmente quisieran hacer. Muchas gracias. Señores, ¿me escuchan? Se escucha bien, doctor Roberto. ¿Alguna pregunta, estimados doctores? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Doctor Roberto, creo que ya damos por finalizado la sesión del día de hoy. Hasta el próximo martes. ¿Correcto? Sí. Muchas gracias por todo. Usted, doctor Roberto, ustedes, estimados compañeros, muy buenas noches.